Hasta ahora hemos estado hablando acerca de las características de los dos primeros grupos de los 4 en los que se agrupa el amor romántico, que serían el del que el amor todo lo puede, como ya hemos visto, y el del que el verdadero amor está predestinado. El tercero sería el de que el amor es lo más importante de nuestras vidas. En cuanto al que el amor es lo más importante y requiere de entrega total, hablaremos primero de la falacia del emparejamiento. ¿Qué significa esto? Una vez tenemos pareja, creemos que toda nuestra vida tiene que girar en torno a esta pareja y si no la tenemos, creemos que nos falta lo más importante de nuestra vida. Se trata de esa falacia que nos hace creer que en una relación todo tiene que girar a la propia relación. No podemos tener gustos independientes, no podemos tener actividades independientes, sino que todo tiene que ser para las dos personas. Y siempre hablamos, por supuesto, de dos personas, ¿vale? Si tengo una casa, tiene que ser compartida, coche compartido, pues tener hijos o hijas, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser en torno a la pareja. Esta creencia se ve mucho, por ejemplo, en personas a las que les gusta viajar, pero solamente viajan con su pareja, no valoran la posibilidad de viajar con un grupo de amigas o de viajar en solitario, no, lo hacen solamente con la pareja. Y como este ejemplo, muchas otras cosas. Como apuntarte al gimnasio con tu pareja, apuntarte a cualquier cosa con tu pareja o que sencillamente cualquier actividad de ocio o sin ser de ocio tenga que ser siempre la pareja quien la haga, no una persona o la otra. En segundo lugar, tenemos la atribución de dar la capacidad de la felicidad a la otra persona, es decir, confiar plenamente en que la pareja o la otra persona de la pareja es de quien depende mi propia felicidad. Es una atribución peligrosa porque recordamos que nuestra felicidad nunca debe depender de terceras personas, sino que hay que trabajarla día a día y nadie nos va a conocer mejor que nosotras mismas. Además, que si nuestra felicidad depende plenamente de la otra persona, si por cualquier motivo esa relación tuviera que romperse, nos quedaríamos vacías y no sabríamos cómo continuar. Por eso es muy importante que nuestra felicidad dependa de nosotras mismas y que no confiemos en que nuestra pareja tiene que darnos la felicidad. Una pareja, por supuesto, tiene que ayudar a que seas feliz, porque si no suma, resta, eso lo sabemos, pero no puede depender mi felicidad de mi pareja completamente, sino que tengo que hacer yo todo lo que necesito y todo lo que está en mi mano para conseguirla. Recuerda que tú eres la única persona que va a estar contigo para siempre. Por otra parte, tendríamos la falacia de la entrega total, en la que las personas se despersonalizan, por así decirlo, para fusionarse en la relación. Se trata de ese momento en el que nos adaptamos plenamente a la otra persona y dejamos atrás aspectos individuales de nuestra propia persona. Por ejemplo, cuando fusiono mis gustos con los gustos de mi pareja, pero no pido nada a cambio, no pido que mi pareja a su vez adapte sus gustos a los míos, no. Es una entrega que no va condicionada de recibir nada a cambio, es algo que no tiene por qué ser recíproco. Simplemente una de las dos personas va a cambiar completamente por la otra y en beneficio de la pareja. Esto se ve, por ejemplo, en las parejas en las que solamente trabaja el marido y la mujer se queda pues cuidando a los hijos e hijas o cuidando la casa o cuidando a las personas mayores y se adapta pues a los horarios de trabajo del marido o a cuando él quiera salir de casa o no, dependencia económica también y en general un sacrificio personal. Muy ligado a esto está la creencia de entender el amor como una despersonalización, es decir, creer que todo esto que hago por la otra persona y por la pareja es algo natural, que tiene que ser así, que una vez que encuentro pareja tengo que dejar mi yo para pasar a un nosotros. Y por último, dentro del grupo de mitos que hacen referencia a que el amor es lo más importante y requiere de una entrega total, está la creencia de que si se ama debe renunciarse a la intimidad personal, es decir, que si tengo a una pareja tengo que contarle todos mis secretos, le debo toda mi intimidad y, bueno, en general que la otra persona tiene que saberlo absolutamente todo de mí, todo lo que pasa por mi cabeza. Como veis, todos estos mitos están tremendamente relacionados y todos siguen la misma idea de que ya no existes como persona, sino que te debes a la relación 100%. Y ya sabemos los peligros que esto conlleva, de que, por ejemplo, si la relación no funcionase o no fuese del todo buena, en primer lugar nos costaría muchísimo dejarla. Pero no solo eso, sino que si logramos dejar esa relación de la que dependemos tantísimo, es muy probable que volvamos a caer en ella o en relaciones similares que tampoco nos hacen bien, porque es a lo que estamos acostumbradas y porque ya no tenemos una personalidad propia, porque la hemos ido abandonando en el camino durante el paso de los años.